Bueno, con esta música de fondo de Carlos Gardel vamos a empezar una nueva serie con Alejandra. Hola, Los que no aquí sepan estoy. quién es mi hija mayor, La, por la duda, la primogénita. la primogénita. A ver, vamos a iniciar una serie de pequeños vídeos con la intención de hacer un análisis histórico de la realidad argentina, tratando en lo posible de ser lo más objetivo y tal como lo hemos vivido. Tanto Alejandra, que ella nació, digamos, en el año 60, 65. en el año 65, o sea que y yo que nací en el 39. O sea, somos dos testigos, Dos generaciones. dos generaciones en las que, bueno, vamos a intentar hacer este vídeo histórico. Y bueno, Bueno, todo esto vino porque le pregunté a papá un día, papá, ¿cómo puede ser que desde que tengo uso de razón escucho que Argentina está mal? Siempre que preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mal, mal, está mal. Siendo un país tan rico, ¿por qué Argentina lleva tantos años tan mal? Y entonces me empezó a intentar contar la historia o su porqué. Y entonces surgió la idea de hacer estos vídeos, ¿no? ya. Bueno, Yo lo que le decía a Alejandra, que Argentina tiene un periodo de historia, que es aquella que hemos estudiado, ¿no? En el colegio y que nos han enseñado, y que de una relativa paz, porque había muchas guerras intestinas y guerras de pequeños caudillos y todo esto. Pero Argentina, después de la Revolución de Mayo, en 1810, se independiza digamos, en el año 1816, el 9 de julio, y a partir de ahí empieza su historia. Hay una primera etapa de esta historia pero que Paqui es se más, independiza de la del colonia mundo. española, ¿no? Sí, Era colonia española hasta ese momento. hasta el momento de la Revolución de Mayo. O sea, Vale. ahí se derroca a las autoridades, digamos, españolas y se instaura un gobierno criollo, un gobierno argentino Autóctono. soberano. Bueno, la verdad es que todo el año, digamos, el transcurso del siglo XIX en Argentina, o sea, desde 1810 hasta el 2000, Ujú. es un periodo de cierta, bueno, paz o de bonanza o de cierto equilibrio, porque en el mundo que había triunfado la Revolución Francesa con, digamos, la revolución burguesa del liberalismo, y el liberalismo había impuesto en el mundo una cierta bonanza, digamos, ha sido la época del liberalismo. Las cosas empiezan a complicarse a finales del siglo XIX. Por lo tanto, en Argentina se suceden, después de la Constitución Argentina en 1853, se siguen una serie de gobiernos constitucionales con gobernantes civiles en general, y se inicia el siglo XX. Se inicia el siglo XX en el que hay convulsiones a nivel, digamos, general, o sea, están, digamos, los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, en fin, hay muchos problemas y hay convulsiones a nivel empieza la revolución bolchevique y, en fin, hay toda una serie de cosas que hacen que Argentina, de repente, esa tranquilidad que traía de los gobiernos de Avellaneda, Sarmiento, bueno, todos los próceres nuestros, desde Alberdi, bueno, y eh, claro, empiezan a querer democratizar el país, porque hasta entonces había una especie de pseudo-democracia, ¿no? O sea, las votaciones se hacían a mano alzada, por lo tanto, el patrón decía a quién había que votar y había un porcentaje muy bajo de gente que votaba. Entonces, Roque Sáenz Peña, que es un general
eh, muy especial. Sería interesante alguna vez hablar de él porque es muy curioso este hombre. Pero él establece el sufragio universal ¿En qué año y pasó obligatorio en el 16. 1916. 1916. Entonces, O sea que hasta ese año habían habían gobernado los conservadores, digamos. pero O que sea, eran los terratenientes, la oligarquía, exacto. O sea, el digamos poder. la gente más rica, ¿no? Exacto. Hay que, hay que también decirlo que en el siglo XIX los señores de la guerra, que habían sido pagados, digamos, bueno, los que, comandaban los ejércitos argentinos, se hicieron muy ricos. Inmatricularon a su nombre Terrenos, ¿no? la Patagonia Extensiones y corrieron ingentes. a los mapuches, los mandaron al sur hasta que, bueno, no lo hicieron desaparecer porque estos eran duros. O sea que ellos eran los grandes terratenientes, los que tenían el ganado, El ganado, los que el tenían trigo, cultivo. toda la pampa argentina, que es una maravilla. Bueno, el hecho es que este hecho de establecer por ley la votación obligatoria, universal y secreta, entonces crea una revolución en la Argentina. Y Roque Sáenz Peña, que es el papá de esta... bueno, él lo había cosechado en Europa, porque había sido embajador y una serie de cosas. Pero esto es un hecho fundamental en la vida de los argentinos. ¿Por qué? Historia, ¿no? Porque a partir de ahí se convocan elecciones con esta característica de que son obligatorias y el sufragio es universal y secreto. Las primeras secretas, pero que están limitadas solo a varones. Solo pueden votar los varones mayores de edad. Claro. Por lo tanto, como en el resto del mundo, en ¿no? aquel entonces, mayor de edad eran los que tenían 21 años. O sea, que no Claro. se va a creer que era como ahora a los 16, 17 años. Bueno, ¿qué pasa? De esas elecciones surge un gobierno. Es elegido Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen pertenece al partido, a la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro, bueno, es progresista. Tiene ciertas ideas un poco de renovación, de justicia social. Además, había aparecido la Rerum Novarum, que era, la iglesia había proclamado lo de la justicia social también. Y bueno, y no digamos nada. En ese momento no había existido. No había existido. Y no te digo nada con la revolución bolchevique y todo lo que se vino después. ¿Qué pasa? Se convocan elecciones, las gana Yrigoyen. Las gana Yrigoyen. Yrigoyen, bueno, empieza a hacer cosas. A hacer cosas que ni a la oligarquía ni a los militares le hace mucha gracia. Porque, claro, Yrigoyen establece, digamos, derechos a los trabajadores, empiezan de tener en cuenta a los campesinados, que, bueno, toda una política que podríamos ser tímidamente de izquierda, porque también allí junto a él estaban el Partido Socialista Argentino, que venía desde hace mucho tiempo, aunque luego nunca, bueno, no prosperó demasiado, pero eran ideas de alguna manera de izquierda. Mirando al pueblo y no tanto a los intereses de los terratenientes y de los poderosos. Entonces, claro, termina su primer mandato con estos tics, diríamos, populistas o progresistas, sociales, que, bueno, que irritan tanto la oligarquía como porque dice, oye, ¿qué es eso de que los peones del campo tengan derechos aparte de las alpargatas y la comida, que encima tengan que tener aguinaldos y no sé qué? Bueno, o sea, era una cosa muy... bueno. Y se acababa la esclavitud. Se acabó exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gobierno intermedio, pero termina su mandato Yrigoyen, convocan a otro, hay uno intermedio, pero luego vuelven a hacer otra elección
en el año 23 más o menos, Y vuelve a ganar, y ¿no? vuelve a ganar Irigoyen. Entonces ya dijeron, oye, ¿Esto lo paramos o se nos o acabó esto no lo sacamos más de o encima. se nos acabó el... Y entonces ahí el chollo? empieza bueno, la La década década infame, infame, famosa, ¿no? que es la que tú me preguntabas. Es que Alejandro me decía, ¿qué es lo de la década infame de Argentina? Bueno, y le cuento. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que hay una confluencia de los conservadores, que tienen un Partido Se Demócrata ponen de acuerdo, Nacional, qué sé yo. Bueno, ellos, o sea, la oligarquía terrateniente y los Los poderes poderosos. económicos concentrados, los poderosos Mm. de Argentina, se ponen de acuerdo con los militares. Le dice, oye, está visto que de aquí en más a esto no lo sacamos del gobierno ni con agua caliente, porque vuelven a ganar. Ujú. Se vuelve a convocar elecciones, las gana Irigoyen, y entonces ahí es cuando ya dicen, esto no Se puede seguir acabó. así. Y yo diría que prácticamente ahí El primer golpe de Estado, el quizás, primer golpe de Estado de de Argentina, que fue que el año 30 y... en el 30. 30, En el 30. año 30. Entonces, ¿qué pasa? Que se da este golpe de Estado, derrocan a Irigoyen, lo meten preso incluso. Y uno Claro. dice, ¿por qué lo meten preso? Lo llevan a la isla Martín García y allí lo tienen detenido por lo que sea. Y un Urumburu, general, ¿no? Uriburu. que encabeza la rebelión contra, que en realidad es una rebelión cívico-militar. O sea, no solo son los militares, sino que son los militares y los conservadores de los que detentan el poder económico y todo lo demás. Entonces hacen el golpe de Estado y bueno, dicen, Se vamos, ponen al poder. se apoderan del poder. La Corte Suprema de Argentina se apresura a darle forma legal al golpe, porque ellos hacen una cosa que le llaman una acordada. Acordada es como un pacto que hacen ellos, la Suprema Corte, donde establecen de que, bueno, y dan razones, ¿no? Los considerando de esa acordada, dicen que bueno, que el que tiene la fuerza es el que manda, porque en el mundo las cosas pasan así. Por lo tanto, si las Fuerzas Armadas tienen la fuerza, son legítimamente el gobierno que... Y así es como Uriburu inicia su patriada, que es nada más que el inicio de lo que va a pasar después, porque esto se va repitiendo con el tiempo. Y entonces ahí se inicia la década infame. Con Uriburu. Vale. Uriburu, ¿qué hace? Lo primero, lógicamente, Se acaban los se derechos. acabó el Congreso de Diputados y Senadores, lo disuelve, interviene todas las provincias y territorios nacionales de la Argentina, y, claro, intenta frenar aquella incipiente clase trabajadora que se venía insinuando cada vez con más fuerza como consecuencia del éxodo de los argentinos del campo, donde se mueren de hambre, se van a Buenos Aires en búsqueda de lo que sea. Porque esto has dicho que es el año 30. 30. O sea, coincide que en el 29, ¿verdad? Es la crisis de Estados Unidos, Sí. que la bolsa que se quiebra y empieza a expandirse esta crisis a nivel mundial. Exacto. Y supongo que afecta también a Argentina. Entonces yo tengo idea de que los pequeños productores argentinos se funden porque bajan los precios, no venden nada y es posible que por esto... Sí, el crash económico aquel del 29. Del 29 el famoso. Fue mundial. Claro, estamos Pero al año Argentina 30. significó que no podía vender su trigo, ni sus carnes, ni nada, y entonces, claro, se lo tenían que comer ahí, no había forma. Y entonces la gente, como la tierra estaba en manos de pocos,
Bueno, los Bueno, pequeños, bueno, es que habrían los grandes terratenientes que estos, exacto, supongo que harían sus acuerdos para exportar o exacto, que hicieron un acuerdo con Inglaterra, ¿verdad? sí, En todo caso, luego lo explicamos. sí, bueno, Pero sí. los pequeños productores se fundieron, se morían de hambre y se fueron a la ciudad. Estos pequeños productores Son lo que los- hacían era alquilar la tierra, alquilaban la tierra y la claro. mitad de la producción iba para el dueño de la Vale, tierra vale. y la otra mitad para ellos. Claro, eso es una economía de subsistencia que no pudo aguantar Claro. y se morían de hambre, entonces abandonan el campo y se van a las Buenos ciudades. Aires en búsqueda de, bueno, vaya a saber qué, porque tampoco no hay que... Bueno, son los cabecitas negras, ¿no? Que llamaban, y se hicieron Exacto. las villas miserias. Bueno, se inicia algo en las ciudades de empresas ya no agrícolas, sino de metalurgia liviana. Exacto, empieza a haber Y empiezan una... a trabajar sí, aquí, quizás Lo- necesitan trabajadores que exacto. son la gente que Claro, viene del se campo. industrializa, por ejemplo, el procesamiento de la carne La industria carniza, claro. para la exportación. Y claro, los mataderos y todo aquello necesitan mucha gente. Y hay digamos, un inicio de industrialización en Buenos Aires en la década del 30, Sí. que es cuando empiezan a haber tímidas, digamos, desarrollos industriales, pero las características del gobierno de Uriburu sobre todo, son las de, ¿cómo se llama?, derogar todos los derechos que se habían ido adquiriendo, porque claro... Claro, aquí debería haber habido mucha corrupción, porque, claro, el gobierno, ¿quién lo ocupaba? ¿Quién ocupaba los cargos de gobierno? Había ministro en esa época de Hacienda, ministro de todo. Economía. Sí, sí. Debían estar totalmente corrompidos por los... Exacto. Por Lo que los- hace Uriburu por los es terratenientes. restaurar la casta oligárquica terrateniente. Y entonces, lógicamente, que los que pasan a gobernar y las embajadas y los interventores de las provincias, etcétera, son todos, digamos, de la casta, de la famosa casta, que luego ya Claro. aparece la casta después de mucho tiempo, pero esa era la auténtica. Él, lo que hace Uriburu es restablecer la casta militar y sociopolítica, digamos, económica, y entonces se instaura un gobierno que él también, como está sufriendo las consecuencias De del la crash crisis. económico, se ve Se ve en aprieto obligado y llama a aceptar las corrupciones. claro, también. y llama a elecciones. Llama a elecciones, Vale. pero dice, vamos a hacer unas elecciones, pero bien Vale, amañadas. sí, o sea, sí, que sí, sí. no... Algo me suena. Pero de entrada creo que hace unas elecciones normales Bueno, y pierde. sí, claro. Entonces las anula y las repite y son fraudulentas. Ya son pero las fraudulentas, gana. pero a lo Vale, bestia, o sea, sí. nada o sea, directamente, Sin tapujos. claro, bueno, ya en estas, las fraudulentas, ya se acabó el voto secreto y se acabó todo. Bueno, y prácticamente se va, bueno, se instaura como normal, como natural, el fraude. Y la corrupción es parte de la vida de las personas, porque ellos consideran que es normal. Es decir, ellos le llaman coima al recibir una prebenda por transferencias, por ventas, por exportaciones, etcétera. Y entonces ahí Uriburu se ve con el agua al cuello. Que son los económica. aranceles, ¿no? No. Bueno, lo que pasa que ¿cómo se llama? Estados Unidos, sobre todo y Gran Bretaña, Europa también, en cierto modo, en cierto modo,